lugar de una competencia en la que el peso recupere el valor. Todo esto explicó el economista y exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, a quien vamos a escuchar en un ratito nada más. Mientras, me voy a meter de lleno en los comentarios, ¿les parece? Porque ya están llegando también por WhatsApp. Recuerden que nos pueden escribir o mandar su audio al 2615 19 90 81. Está Juan, que hoy nos volvió a mandar fotos. Juan José nos está mandando, creo que son una especie de tortas fritas que se ven espectaculares. Pancitos, todo casero. El mate, que ahí veo que tiene una calcomanía de boca, bien de boca, 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 boca. Y nos mandó audio, así que en un ratito vamos a tratar de escucharlo. Bueno, excelente. Ahí vamos, nos vamos a preparar primero para la nota, gente. Vieron que hace un ratito les conté que nos va a estar acompañando Juan Bautista Torres López, el abogado que trae siempre sus increíbles tips jurídicos. En este caso, la responsabilidad de las billeteras virtuales frente a una estafa. Son muchísimas las personas que lamentablemente sufrieron estafas a causa de o a través de las billeteras virtuales, que no siempre es que la billetera virtual te esté estafando, ¿no? Por supuesto, sino que viene por otro lado. Pero hay tantas modalidades de estafa que acá vamos a tratar de que vos estés atento y atenta para no sufrir ninguna. ¿Cómo tendrías que actuar al respecto? Obviamente, ¿cuál es el rol que cumplen ahí las billeteras virtuales o con quién reclamar? Bueno, se me van ocurriendo preguntas que voy a estar charlando con Juan Bautista. Ustedes presten atención y pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Si me confirman que lo tenemos por ahí, lo saludamos entonces. Hola, Juan Bautista, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación como siempre. Bueno, muy bien. Gracias a vos por prenderte con nosotros. Me encanta, obvio, recibirte en el programa. Y le estaba diciendo a la gente que los tips jurídicos nos vienen muy bien. Hoy más que nunca, porque te soy sincera, creo que en las últimas 2 semanas hablé con mucha gente de que siento que hay cada vez más estafas virtuales y me encantaría, bueno, que arranquemos contando un poco qué es lo que tienen que tener en cuenta la gente, sobre todo si hablamos de billetera virtual, que es algo que usamos cada vez más. Bueno, es interesante lo que planteás y que es cierto, cada vez que uno se va interiorizando un poquito más en el mundo, no diría de las finanzas, la verdad, pero sí de las operaciones que se hacen a través de redes sociales o a través de las redes y a través eventualmente de home banking, sin necesidad de acercarse a una oficina en donde te atiende una persona o eventualmente un cajero automático, lo que empezamos a descubrir es que cada vez son más inteligentes o cada vez son más complejas las estafas con las que nos podemos llegar a vincular. No hace falta irnos a una billetera virtual, aunque obviamente hoy el uso de la billetera virtual es cada vez más frecuente y eso también abre un escenario interesante también, entre otras cosas, con la relación pura y lineal que tenemos con una entidad bancaria. Yo pienso mucho en mi abuela, eventualmente el abuelo de uno, la gente tal vez que no está tan familiarizada con el manejo de redes, con el home banking, y esto complementado también con la interacción que se da a través de otras plataformas, por ejemplo, a partir de los llamados telefónicos en los que te piden información vinculada a una tarjeta de crédito, a una tarjeta de débito, a tu cuenta. Entonces, a ver, el primer consejo, naturalmente, y tal vez excede una primera fase que tiene que ver con lo legal, es no brindar información de esta índole. En líneas generales hay mucha campaña de prevención y esto también responde a normativa. Es obligatorio empezar a dar este tipo de información. Hay resoluciones y normativa interna del Banco Central que así lo establece justamente porque empieza a trabajarse sobre la faz de la prevención para poder también mantener al tanto a los usuarios de muchas estafas que terminan derivando en no solo la pérdida o el vaciamiento de una billetera virtual, de lo que uno tiene en una billetera virtual, una de las más conocidas es sin lugar a dudas Mercado Pago, sí, pero hay muchísimas más y uno cada vez interactúa con más billeteras virtuales. También ocurre que muchas veces te podés llegar a encontrar con esta estafa, no sabes cómo reaccionar o la verdad que crees al principio porque, insisto, cada vez son más sofisticadas este tipo de maniobras, lo que termina derivando en que no solo te puedan llegar a vaciar esa cuenta, sino también, por ejemplo, pedir préstamos o hacer compras a partir de distintas plataformas. Así que la verdad que, como bien vos señalás, cada vez es más frecuente, cada vez es más habitual que nos encontremos con este tipo de estafas que afectan, creo yo, a esta altura ya sin edad, en razón de que van variando también los métodos con los que se empiezan a hacer. El otro día escuchaba que
no hay que dar ningún tipo de información y hay que tratar de hablar lo menos posible porque a partir de la voz de uno, bueno, ya se está empezando a trabajar en otro tipo de estafas en las que te toman la voz, el registro de voz y se crea eventualmente con inteligencia artificial o con otras herramientas un perfil tuyo con una voz muy parecida que sirve claramente para poder hacer otras transacciones que son a las claras fraudulentas. Wow, eso no lo había escuchado y me parece una locura porque, bueno, creo que ya cada vez la gente va a estar como más alerta y sabiendo, por supuesto, que no tiene que dar información personal, ¿no? Decir, bueno, esto ya me resultó raro. Digo, todavía hay mucha gente que cae en estafas, pero me parece que también va a haber cada vez más gente que conoce las modalidades de estafa. Ahora, siempre surgen nuevas. Esto de la voz no tenía la más mínima idea realmente, así que sirve muchísimo para que todos los que están escuchando estén súper atentos, ¿no? Hay que volver a recordar, y en este caso, como bien vos decías, por favor, gente, no le den datos personales, ni información, ni nada, y hablar poco como sumaba recién Juan. Ahora, hablando, viste que vos recién nos contabas que no solamente pueden llegar quizás a vaciar una billetera virtual, se sacan préstamos, se hacen compras con tarjeta, hay muchísimas cosas que pueden hacer porque, no sé, increíble lo que hacen realmente. ¿Cuáles son como quizás las principales que vos, o que normalmente si lo has visto en tu experiencia, tienen una mayor solución? Digo, porque hay en algunos casos en los que perdiste y perdiste lamentablemente. Pero hay otras en las que sí, quizás podés recuperar algo del dinero que te sacaron y demás. Ujú. Es una muy buena pregunta porque termina derivando en cuál es la responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene eventualmente la entidad bancaria o la billetera virtual? Y Ujú. es acá en donde también terminamos identificando, por un lado, de quién es la responsabilidad de todo esto, pero a la vez también qué medidas debe tomar eventualmente la billetera virtual o la entidad bancaria. Es muy frecuente, cada vez hay más antecedentes en la justicia, en la jurisprudencia, en los tribunales, de gente que presenta una demanda, eventualmente contra la billetera virtual o contra la entidad bancaria, diciendo, por ejemplo, un supuesto clásico, que le vaciaron las cuentas, que un tercero ingresó en esa cuenta y realizó una determinada cantidad de transferencias a otra cuenta que naturalmente es desconocida para el dueño de esa cuenta. Este sería un primer escenario. Bien, Un segundo escenario, por ejemplo, sería que se realicen transferencias desde la propia cuenta y que la haga uno mismo por haber caído en un engaño preparado por una persona que nos va guiando. Me tal cual. explico un poquito más a qué voy con todo esto y por qué cambia también este escenario. Si yo te llamo y, bueno, te hago todo un cuento en el que te explico que tenés que transferir una determinada cantidad de dinero en tantas operaciones, y termino convenciéndote de que tenés que hacer eso y Ujú. tenés que hacer esas operaciones y vos lo haces por tus propios medios, ahí se ve claramente mermada la posibilidad, ya ni siquiera hablo de responsabilidad, pero la posibilidad de implementar medidas de seguridad, y acá me voy metiendo en el tema, por parte del banco de la billetera virtual, porque no importa cuántas medidas de seguridad uno implemente, si acaso vos sos persuadida para hacer algo, claramente, por más que yo te ponga 45 filtros, te haga contestar que no sos un robot, Ujú. identificar los semáforos, entrar a tu correo electrónico, ingresar una clave desde tu celular, etcétera, entre todo el universo, pruebas biométricas y demás, entre todo el universo de medidas de seguridad que se pueden llegar a implementar, ahí claramente estamos en otro escenario, que este sí es el más conflictivo, y es en el que menos posibilidades tiene el usuario de ya no solo recuperar el dinero, sino también eventualmente perseguir a la persona que invitó a través de una maniobra fraudulenta y a través, en definitiva, de un engaño, un ardid, a realizar esas transferencias. El otro escenario sí es muchísimo más beneficioso para un usuario que termina siendo engañado, pero que eventualmente, aunque eventualmente se le produce un daño por un conocimiento técnico que puede llegar a tener una persona, por ejemplo, que requiere esos datos y opera no solo sin el consentimiento, sino también sin hacer toda esta guía que recién conversábamos. El típico caso de alguien, ya sea a través de la voz, que toma mi voz para ingresar, para recuperar una clave, pero el caso, creo yo, más claro es aquel en el que nos piden algún dato que consideramos tal vez que no es tan sensible, pero que termina dándole el acceso a esa persona
para que ingrese a nuestro home banking o eventualmente a nuestra cuenta de una wallet o una billetera virtual. ¿Cuál es la diferencia en esto y dónde es que se ve, dónde lo ve la justicia? Bueno, por ejemplo, a través de las pruebas en la dirección de IP, ¿sí? Es decir, si esa misma persona que está haciendo la denuncia es la que terminó haciendo las transferencias por un acto de torpeza o eventualmente un engaño muy verosímil en el que terminó cayendo. Ahí se complica justamente esta prueba. Ahora, si se prueba que ingresó una persona desde otro lugar, muy lejos, o al menos no en el mismo lugar, o no del mismo dispositivo con el que trabaja u opera habitualmente el dueño de esa cuenta, ahí hay algo más de herramientas, porque podemos entrar y podemos estar frente al supuesto de que esta billetera virtual o esta entidad financiera o bancaria no implementó las medidas de seguridad que deben ser implementadas por ley para que el ingreso de un usuario a esa plataforma sea en definitiva segura. Y acá también enlazo con otra idea. Primero, esta relación que se da con las billeteras virtuales o con las entidades bancarias es una relación de consumo, por lo tanto, la gente, los usuarios, tienen la protección que implementa la ley 24.240, así que es la ley de defensa del consumidor. Esto por un lado. Y además hay una serie de medidas que deben ser cumplidas por parte de las entidades bancarias y eventualmente también las billeteras, que tiende a que es una experiencia segura. Es decir, yo no tengo que, en la habitualidad del manejo y las operaciones con este tipo de plataformas, yo no tengo que, no debería estar pensando que mis datos pueden ir a cualquier otro lugar o que va a ingresar desde cualquier parte del mundo una persona que yo no conozco a hacer uso del dinero que tengo ahí depositado en cuenta o eventualmente en relación a un pedido de préstamos que también pueden llegar a ocurrir. Yo tengo casos, si nos han consultado en el estudio, por casos de personas que las han guiado a todo esto, han tenido hasta que pedir préstamos. ¿Sí? Claro. Los han hecho pedir préstamos que, claro, están preaprobados. El típico, los que están bancarizados, sí, sabemos que te suelen saltar esos cartelitos que te dicen, tenés un préstamo preaprobado. No hay que hacer gran parafernalia para contar con ese dinero y después, así como uno lo obtiene, así de sencillo se va con una transferencia. Entonces, bueno, a ver, cuando no se implementan estas medidas de seguridad, cuando se da cuenta de que estas medidas de seguridad han sido violadas o que el sistema ha sido vulnerado porque presenta vulnerabilidades, es aquí donde se abre esta puerta de reclamo a la entidad bancaria o eventualmente a la billetera virtual. Bien, queda clarísimo, Juan Bautista. Si tenés algún otro tip de ponerle lo que quizás vos harías primero en cuanto se sufre una estafa, o sea, ¿qué es lo que lo primero a hacer si la persona sufre una estafa virtual? Como para cerrar ahí cortito. Excelente, hago un peloteo muy, muy rápido. Primero, claramente tratar de hacerse de la mayor cantidad de elementos posible. ¿Esto qué quiere decir? Entre otras cosas, apenas nos damos cuenta que, primero, si nos damos cuenta que estamos en medio de una estafa, bueno, claramente interrumpir la comunicación. A ver, no alterarse demasiado, pero sí consultar eventualmente con, por ejemplo, con la entidad bancaria, si creemos que ha sido vulnerado el dato de una tarjeta, eso va a ser muy importante. Y después, si ya el acto ha sido consumado, sí hacerse de la mayor cantidad de herramientas y de documentos posibles, por ejemplo, capturas de pantalla, y obviamente no seguir operando o no emprender nuevas conductas que puedan llegar a entorpecer o a confundir o a generar algún tipo de actitud que empantane la acción o tornar vidrioso lo que acaba de suceder, ¿no? Justamente para que no parezca no continuar en esta actitud o en este raid sospechoso, sino advertir rápidamente a la entidad bancaria. Y además hay en algunas localidades dispositivos de denuncia de delitos informáticos. Sí. Me parece que también es una gran alternativa como para poder no solo asesorarse, sino también saber cómo proceder en el fino ya con cada cuestión en concreto frente a estas situaciones que en verdad son muy, muy desagradables. Sí, claro, sobre todo la gente que quizás menos acostumbrada está o que quizás menos se maneja, ¿no? Con la tecnología, tener esa posibilidad de asesorarse, de que le den una mano y que le expliquen los pasos a seguir, está buenísimo saberlo y tenerlo en cuenta. Juan Bautista, quedó súper claro, me encantó la explicación y sobre todo para ayudar a la gente y advertir que nadie caiga en estas estafas en lo posible. Pero bueno, como siempre, no solo gracias, sino que te esperamos la próxima para charlar cuando quieras. Encantado. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos. Adiós. Chao, chao.
Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Juan Bautista Torres López, el abogado que nos trae sus tips jurídicos hoy con la responsabilidad de las billeteras virtuales frente a una estafa. Y bueno, no solamente eso, hablamos de estafas en general, sobre todo las virtuales, por supuesto. Cómo accionar, cómo proceder, qué posibilidades hay. Recuerden esto último que nos decía Juan Bautista sobre asesorarse, tener la posibilidad de tener puntos en los que podés hacer tus denuncias y, lógicamente, tratar de actuar rápido sin volverse loco y, sobre todo, recuerden, y aprovecho a cerrar la charla con Juan Bautista, que es un genio y que lo volvemos a saludar, lo esperamos la próxima, pero cierro la conversación con él a ustedes recordándoles de nuevo, porque muchas veces ustedes me han dicho que un familiar sufrió una estafa, ustedes mismos, o se dieron cuenta de que estaban por estafarlos. Por las dudas, les vuelvo a recordar que es importantísimo, porque acá sabemos que hay tanta gente beneficiaria de ANSES, de Capital Humano, o que quizás es monotributista y tiene, obviamente, trato con ARCA, Exafip y demás. Con tantos organismos, tantas entidades, desde PAMI incluso, hay gente que ha sufrido estafas a través en nombre de PAMI. No, por supuesto, que sea PAMI el que estafa, claramente no. Pero sobre todo recordarles en ese sentido que ningún tipo de organismo o entidad, mucho menos del gobierno nacional, jamás les van a pedir datos personales o bancarios, jamás te van a pedir datos de más porque ellos ya lo tienen en su base de datos, entonces no te los van a solicitar. Aparte tampoco te van a pedir hacer trámites, tampoco te van a pedir entrar a enlaces, muchísimo menos te van a pedir que mandes plata. No sé si se acuerdan que durante la pandemia hasta pedían plata o te pedían ir al cajero automático en nombre del Ministerio de Salud. Bueno, gente, eso no existe ni va a existir nunca. Los trámites en cualquier organismo del gobierno también son gratuitos. Lo único que pueden hacer, por ejemplo, en nombre de ANSES, es mandarte una notificación, avisarte por mensaje o por mail que estás citado a tal oficina por un trámite, que tenés la fecha de cobro disponible en mi ANSES, que tenés tu liquidación para que veas en mi ANSES, pero te dicen como, listo, te informamos esto. Eso es lo único que tenés que saber. No te vamos a pedir que hagas trámites ni que nos des información. Como siempre, obvio, no le den datos personales ni bancarios a nadie. Por eso siempre les pido que acá en el programa no lo hagan, porque al ser libre para todos y para que lo puedan ver en redes, no quiero que nadie caiga y ni que corra en riesgo la información. Así que un poco algo que tienen que tener en cuenta, pero obvio que si se lo quieren mostrar a alguien más, si se lo quieren recordar a sus familiares, si quieren volver a escuchar la explicación de Juan Bautista, van a encontrar la entrevista total, completa, grabada en el canal de YouTube de Ciudadano News, así que gran momento para que vayas y te suscribas. Después no digas que no te avisé, la vas a poder ver completita desde ahí, al igual que todos nuestros programas. Hablando de programas, sigamos con este programa que ya llega a la segunda mitad del día. Y siguen llegando mensajitos que quiero responder. Me llegan acá, me escriben por WhatsApp. Dice, buenas tardes, Emilia. Ay, se me fue por acá. Buenas tardes, Emilia. Saludos desde Santiago del Estero. Vieron que les venía diciendo que quería que me comenten de San Juan y de Santiago del Estero. Así que estoy chocha que estén llegando esos mensajitos. Por acá dice, buenas tardes, saludos de Santiago del Estero.